Una de las métricas más observadas de un podcast lo son las descargas totales o los downloads totales por mes. Aunque sí es una métrica relevante, no es la más importante. En este episodio voy a estar hablando de otras métricas que debes de considerar y te explicaré por qué. Mantente conectado. Este episodio es presentado por el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores, en donde aprenderás los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana. Conoce más en FocusEmblemStudios.com. Hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3,000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus Emblem Podcast en español. Las plataformas de podcast, así como de redes sociales, tienen una cantidad de métricas que compartir en donde te pueden ayudar a descifrar cuál es el rendimiento de tu podcast, así como cualquier contenido que estés compartiendo. En relación a un podcast, solemos escuchar mucho que el podcast tiene X cantidad de downloads y muchas veces se refiere al downloads total o las descargas totales por mes. Sin embargo, esa no es la más relevante que debes de considerar. Ahora, ¿pero cuáles son esas métricas? Bueno, voy a hacer un desglose. La primera es la descarga por episodio. Estos downloads de episodios son mejor indicador de métrica, ya que si te interesa monetizar el podcast, los auspiciadores suelen estar pendientes a esa cifra de downloads o descargas mensuales del episodio versus descargas mensuales del podcast en general. Las métricas del episodio también te pueden ayudar a identificar si la temática que estás compartiendo, de la que estás hablando, es interesante o relevante para tu audiencia. También te da una idea sobre si tu podcast suele tener invitados y de momento decides hacer un podcast o un episodio solo o tipo monólogo y tienes una mejor audiencia o mejor recepción. Eso te puede ayudar a determinar entonces cómo distribuir el balance entre crear episodios solos o tipo monólogos y episodios con invitados. Lo próximo es la plataforma. Con estas métricas vas a saber desde qué plataformas están sintonizando tu podcast. Una de las plataformas principales es Apple Podcasts, seguido por Spotify. También te puedes dejar saber desde qué dispositivo lo están escuchando. Si lo están escuchando desde un móvil, ya sea iPhone, o si están utilizando un móvil tipo Android, o si lo están utilizando desde el reproductor web, que quiere decir que lo están viendo de alguna página en la internet desde un ordenador. Cabe mencionar que si tienes un video podcast, las métricas del video que estarían ubicadas en YouTube no están conectadas a cualquier otra métrica disponible desde la plataforma del podcast. Son métricas independientes. Ahora, si utilizas Anchor como la plataforma de hosting, entonces sí, cualquier reproducción de ese episodio estaría reflejada dentro de esas métricas, ya que Anchor es parte de Spotify. Algo que quiero mencionar, que al momento de grabar este episodio, el director de podcast de YouTube había hecho ya a principios de este año un anuncio sobre algún tipo de modificación en relación a la distribución de podcast en YouTube. Sí existen planes de integrar programación de podcasting a la plataforma de tal forma que facilite el descubrimiento, así como el acceso de métricas más detalladas. No obstante, no ha habido algún anuncio oficial. Pero si te interesa leer el artículo que se publicó el 30 de marzo del 2022 de este año en Podnews, lo voy a estar incluyendo el enlace en las notas de este programa. La próxima métrica es la ubicación geográfica. Conocer la ubicación geográfica de tu audiencia te puede ayudar a planificar el contenido, la forma en que promocionas tu podcast e incluso la hora en que publiques cada uno de tus episodios, así como cualquier otro contenido relacionado al marketing de ese episodio. Lo próximo es edad y género. Al conocer la edad y el género de tu audiencia, podrás crear contenido que sea relevante para esa audiencia. Cabe mencionar que al menos la plataforma de hosting de Anchor incluye data sobre el porcentaje de audiencia masculina, femenina, no binario y sin especificar. No sé de otras plataformas en particular que hagan lo mismo, pero sí indica que se está utilizando un lenguaje más inclusivo. Esta es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Cuántos downloads necesito para ver si mi podcast va bien? La siguiente información que voy a compartir proviene de un estudio realizado por Buzzsprout. Buzzsprout es una de las
plataformas de hosting líder de podcasting y realizó un estudio de mercadeo y aquí voy a compartir la información. Según este artículo, si tu episodio más reciente recibe dentro de los 7 días posteriores a su lanzamiento más de 26 descargas, estás en el 50% superior de los podcasts. Más de 72 descargas, estás en el 25% superior de los podcasts. Más de 231 descargas, estás en el top 10. Más de 539 descargas, estás en el 5% de los podcasts. Y más de 3.062 descargas, ya estás en el 1% superior de los podcasts. Y en caso de que quieras leer el artículo y saber más detalles, voy a estar también incluyendo este enlace en las notas del episodio. Déjame decirte algo. Si tu meta del podcast es tener muchísimos downloads y no tienes esos números, bueno, pues entonces en ese caso el podcast no está yendo bien y hay algo que debes de revisar, reevaluar para entonces mejorar el resultado. No obstante, si la meta de tu podcast es utilizarlo como herramienta de mercadeo para atraer clientes y crecer tu audiencia y tienes clientes que vienen a raíz de ese podcast, pues entonces sí está funcionando. Por lo que el éxito de tu podcast va a depender de esas metas que tengas para ello y con tu negocio. Como puedes ver, hay muchas opciones paramétricas y que te pueden ayudar a saber cómo está la producción y el resultado de tu podcast. Recuerda siempre tener presente cuál es el objetivo principal de tu podcast, por qué lo estás haciendo y hacia quién te diriges. Y si ves que los resultados del podcast no están dando resultados como tú quisieras, entonces es importante tomar un momento para reevaluar y ver qué podías modificar para entonces mejorar esos resultados. ¿Has pensado en crear tu propio podcast? Aprende los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana con el curso Creación y Producción de un Podcast para Emprendedores. Conoce más en focusandbloomstudios.com. Gracias por sintonizar otro episodio de The Focus and Bloom Podcast en español. Recuerda descargar la guía de video podcast, cómo crear un podcast en audio y vídeo. Si no lo has hecho, visita focusandbloomstudios.com o el enlace disponible en las notas del programa. Y recuerda suscribirte al podcast para que no te pierdas ni un solo episodio. Nos vemos en la próxima.